Dicen por ahí que la grandeza no está determinada por la edad, sino por la disposición del corazón para escuchar a Dios. Escucha esto. Hoy vamos a hablar de cómo escuchar a Dios, de cómo saber si Dios nos está hablando y cómo saber si es Dios el que nos habla. ¿Te ha ocurrido muchas veces? Dios me dijo, y tú te preguntas, ¿y cómo sé yo que Dios te dijo? Pues hoy hablaremos de eso, pero antes, antes mejor, porque el pero anula lo que está detrás. Hoy recibo un abrazo especial, gracias por estar allí, gracias por tu infinita bendición, gracias por ser gente del camino. Qué alegría infinita poderte encontrar nuevamente. Agradecido estoy, agradecido estamos. La gratitud, la gente agradecida suele ser feliz, no importa su condición económica, para que lo pienses. Y el niño Samuel iba creciendo en estatura y en favor para con Dios y para con los hombres. Samuel, primera de Samuel 2:26, de la Nueva Versión Internacional. ¿Quién es ese Samuel para adentrarnos? Hablando de gente que dice que escuchó a Dios. Samuel fue el último de los jueces y fue el primer profeta mencionado en la Biblia. Y desde muy pequeñito fue dedicado por su madre se llamaba Ana, al servicio de Dios en el templo. Y atención, esto es lo que hoy vamos a hablar. Samuel destaca en él, la historia de él, se destaca porque tenía una capacidad para discernir, para saber que Dios le estaba hablando. En un tiempo en el que las revelaciones divinas eran muy raras. Entonces Samuel desde temprana edad, fue entregado por su mamá al sacerdote Elí para que él sirviera en el templo. Y a pesar de estar rodeado de corrupción, de maldad, Samuel se mantuvo íntegro. Ese niñito se mantuvo abierto para escuchar la voz de Dios. Pero no me has dicho cómo escucho la voz de Dios, Moisés. Pues imagínate ponerte un ejemplo claro, que alguna vez un pastor me dijo y me pareció fascinante. ¿Cómo sabes que detrás de una pared alguien habla, hay 10 personas, y detrás está tu hijo, tu esposa, y ellos hablan cualquier cosa? ¿Y tú qué dices? Ahí habló mi hijo, ahí habló mi mamá, ahí habló mi esposo. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabes si está una pared allí? Porque tú sabes reconocer la voz de ese pariente. ¿Por qué? Porque la has escuchado muchísimo. Entonces tú dices, yo reconozco. No, pero espérate, no sabemos. Yo sé que fue mi esposa la que habló allá. Y te haces herir, te haces ir allí para ir a ver que tu esposa o tu esposo efectivamente estaban allá, o un pariente. ¿Por qué? Porque reconoce su voz. ¿De qué manera reconocemos la voz de Dios? Reconocemos la voz de Dios cuando vamos a su palabra, vamos a su voz constantemente. Cuando vamos allí a la palabra, la escuchamos, la leemos, entonces empezamos a relacionarnos, a hacernos familiar con esa palabra. Y poco a poco vas entendiendo cuando Dios te habla o cuando Dios no te habla. Y así sucedió con este niño Samuel. Samuel descansaba en el templo y escuchó su nombre. Y pensando que era el sacerdote donde se había quedado Elí, Samuel respondió, pero pronto comprendió que no era Elí, que era la voz de Dios quien lo buscaba. Y a partir de ese momento, Samuel se convirtió en un profeta ya crecido, influyente y líder espiritual en Israel, y guió a la nación con sabiduría y con discernimiento. Por eso es que debemos acostumbrarnos a leer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Y la historia de Samuel nos enseña que la edad no es un obstáculo para que Dios nos use.
Puede ser a los 5 años o puede ser a los 90, puede ser a los 110, 120. Pero si nos acostumbramos a escucharle, tarde o temprano, más temprano que tarde, sabrás cuándo la voz que viene es la voz de Dios que te habla. Hoy, incluso, fíjate, en medio de un entorno corrupto, en un bullicio espiritual que había allí, este niño sabía que Dios era el que estaba hablando, porque estaba con un corazón dispuesto, con una fe inquebrantable. Y hoy debemos seguir los pasos y el ejemplo de Samuel para convertirnos, tú y yo también, en instrumentos poderosos en manos de Dios. Hoy vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar. Y hoy que la voz de Dios llegue a nuestras vidas. Hoy que cada día, no importa el tiempo, cuando lees un versículo, cuando escuchas un devocional, cuando estás allí en contacto con la palabra de Dios, se hará familiar en tu vida la voz de Dios. Padre Santo, Dios, ayúdame a ser como Samuel, a ser un hijo tuyo dispuesto a escuchar tu voz, a obedecer tu llamado en todas las etapas de mi vida. No importa si estás adulto o joven. Hoy dile, permíteme crecer en estatura y en favor ante ti, ante los demás. Y capacítame para poder discernir, para poder entender tu voz, Señor. Yo me comprometo a hacer lo que tengo que hacer, a ir a tu palabra cada día, Señor, no importa el tiempo. Y en medio de un mundo lleno de ruido, de corrupción, Señor, que mi vida sea un testimonio de tu poder, de tu gracia, y que yo pueda escuchar claramente tu voz, Dios. Yo lo creo, en el nombre poderoso, dilo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Soy tu amigo Moisés Angulo y Dios te dice, escúchame, escúchame. Dios está hablándote al corazón. Que tengas un día maravilloso.